Amén. Bien. Gracias, hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes a través de este medio. Me gustaría que fuera personalmente, pero dadas las circunstancias que estamos enfrentando, debe ser así como todos ya sabemos. Y bueno, de todas maneras es una bendición poder contar con esta plataforma que nos permite estar en contacto, aunque sea de esta manera. Ahora, no quería dejar pasar la oportunidad de hacerles llegar los saludos de la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Santiago, que por gracia de Dios tengo el privilegio de pastorear, de Pastor Esteban Galvez, quien también es pastor allá, y también, hermanos, dolernos con ustedes por la pérdida sensible que han tenido del hermano Franco. La verdad, lo lloramos como si fuera nuestro hermano, y oramos por él varias semanas, por el tiempo que estuvo allí grave de salud, estuvimos orando, y quizá por esa misma cercanía que genera la oración, lo sentimos como si hubiera sido de nuestra propia iglesia, y bueno, sabemos que es de la iglesia de Cristo, que es lo más importante, pero lo que voy es que lo amamos mucho finalmente de esa manera, orando por él y sintiéndolo como nuestro también. Yo compartí unas cuantas veces de manera personal con él, pero también fue una pérdida que me impactó mucho y bueno, quise sumarme a quienes lo despidieron como hermano y amigo, a pesar de que no compartí tantas veces con él, pero de verdad, hermanos, fue muy sensible acá su partida, pero también nos llevó a meditar mucho sobre la gloria del Señor, sobre Cristo como Salvador. Qué hermoso es tener a este Salvador que nos libra de la muerte eterna. Y por eso ahora podemos, a pesar de las lágrimas que puedan existir, podemos mirar con gozo y con esperanza esta partida. Así que quería tomarme ese momento para saludarlos de esa manera, hermanos, y nuevamente muy agradecido de estar con ustedes, aunque sea de esta forma. Y les pido que también me permitan elevar una oración al Señor por este momento. Señor, gracias por su palabra santa, que es bendita, que es pura, que incluso es más valiosa, Señor, que cualquier cosa que podamos encontrar aquí en la tierra, que el oro y la plata refinada, Señor. Gracias por esta palabra que impacta nuestros corazones, que convierte nuestra alma, que nos hace sabios, que alumbra nuestros ojos. Y gracias también por esta oportunidad de compartir con mis hermanos. Le pido que bendiga este tiempo, que me ayude, Señor, a hablar en su autoridad, que a hablar con el poder de su espíritu y también siendo fiel en todo lo que usted ha inspirado en su palabra. Bendiga por favor a cada uno de mis hermanos que van a recibir este mensaje. Ayúdelos, Señor, a escudriñar su palabra como los debería y también a tener un corazón dispuesto a ella, a creer todo lo que ella dice y a obedecer todo lo que ella manda, Señor. Que sea un tiempo de edificación para cada uno de mis hermanos y ayúdeme, Señor, a que todo lo que diga sea de su agrado, Señor, y conforme a su verdad, y usted sea quien me use con su Espíritu Santo, Señor. Nos encomendamos a usted en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les comento que también están siguiendo la conexión mi esposa Natalia y mis tres pequeñitos, Amparo, Felipe y Emma, así que un saludo de parte de ellos para ustedes también. Les pido que puedan ir al Salmo 3, al Salmo número 3, y este mensaje lleva por título De la angustia a la paz. De la angustia a la paz. Dice la palabra del Señor en el Salmo 3. Leo de la versión Reina Valera del 60. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. El pastor romano Richard Wurmbrand fue perseguido por causa de Cristo en el marco del régimen comunista que imperó en su país, Rumania.
Pasó más de 14 años en distintas prisiones. Fue severamente torturado, al punto de casi perder la vida. Pero mientras él se encontraba en un periodo de 2 años de aislamiento total en una celda subterránea y oscura, donde su único contacto humano era con sus torturadores, él escribió lo siguiente. Dice: hallándome solo en mi celda, padeciendo frío, hambre y vestido de harapos, todas las noches bailé de alegría. A veces estaba tan lleno de gozo que me parecía que iba a estallar si no le daba salida. Recordaba estas palabras de Jesús: bienaventurados sois cuando los hombres os odian, cuando os aparten de sí, os injurien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en aquel día y saltad de gozo. Me dije a mí mismo, continuó este pastor diciendo, solamente he cumplido la mitad de este mandamiento. Me he regocijado, pero no es suficiente. Jesús ciertamente dice que también debemos saltar, escribía Richard Wurmbrand. ¿Cómo puede explicarse algo así? Porque quizá usted, como yo, hemos conocido historias de a lo mejor judíos que pasaron por las torturas de los campos de concentración o perseguidos políticos que logran mantener su temple ante sus torturadores, ante sus padecimientos que están enfrentando, pero si uno analiza esas historias, puede apreciar que lo que los llevó a pasar por esto, a resistir, fue quizá el orgullo o el amor propio, pero ellos quedaron amargados o atormentados de manera permanente por lo que padecieron. Pero cuando vemos este relato del pastor Wurmbrand, o cuando sabemos de cristianos que han cantado de alegría, por ejemplo, en el camino a su martirio, vemos que hay algo radicalmente distinto en el sufrimiento cristiano, algo que los hace pasar de la angustia a la paz, a la alegría, a una esperanza que es inquebrantable. Y en la Biblia encontramos muchos casos como este, sobre todo en los Salmos, y hoy nos vamos a concentrar en uno de ellos, que es el Salmo 3, que ya leímos. Y vamos a ver entonces el pozo de la angustia, la cuerda de la oración, la tierra firme de la esperanza en Cristo y el fundamento de esa esperanza. En esos 4 puntos vamos a estar meditando. Vamos a empezar en el pozo de la angustia. ¿Por quién fue compuesto este salmo? Se nos dice que por el rey David, y él inicia con un verdadero grito de angustia, un clamor que emerge desde lo profundo de su alma. Y no es para menos porque hay un título aquí. Si usted lee, no la parte que dice oración matutina, sino que dice Salmo de David. Hay un título que dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Ese encabezado es parte del texto original y nos dice lo que estaba en el marco de estas palabras del rey David. Él estaba huyendo de su hijo Absalón. Y para eso tenemos que hacer algo de historia. A lo mejor usted conoce, me imagino que conoce el caso de el pecado de David y lo que siguió después de eso, pero recordemos un poco estos hechos. Porque en 2 de Samuel capítulo 11 se nos habla del pecado de adulterio de David con Betsabé. Él la ve allí bañándose mientras estaba en su casa, en su palacio. No estaba dirigiendo a sus ejércitos como debía hacerlo, como hacían los reyes, sino que él estaba en un tiempo de ocio en su palacio y en ese contexto ve a Betsabé, la desea, la codicia y la reclama para él, sabiendo que era la mujer de uno de sus soldados y no cualquiera de sus soldados, sino uno de sus más valientes y fieles, que era Urías, el eteo o hitita. Y él toma a Betsabé y en ese momento la deja embarazada. Y para cubrir su pecado, David llama a Urías del campo de batalla. Imagínense, saca un soldado fiel, valiente de ese momento en que estaba peleando por su nación, que en realidad ni siquiera era su nación de origen, era una nación que él había adoptado, porque él era eteo, era de otro pueblo. Y él se había vuelto israelita en el sentido de asumir el Dios y el pueblo que tenía Israel. Y bueno, él lo llama a Urías para que venga de vuelta, para encubrir su pecado. Hace una estrategia para que parezca como que en realidad Urías embarazó a su esposa. Así que trata de que Urías vaya a estar con su esposa, pero Urías en lugar de eso muestra una fidelidad a toda prueba y quiere estar con su rey, a pesar de que ese rey lo había traicionado, lo ignoraba. Pero así de cruda y de miserable fue la traición. Lejos de conmoverse ante esto y de quebrantarse ante la fidelidad a toda prueba de su soldado Urías, David va más allá en este camino retorcido y ya ideó el plan para matarlo.
Y así le pide a Joab, quien era un comandante muy sanguinario, que pusiera a Urías en lo más recio de la batalla y después lo dejaran solo. Y así Urías terminó muriendo. Me imagino ese momento donde Urías ve que sus compañeros se retiran, no entiende bien qué pasa, y mientras las flechas van cayendo y él es alcanzado. Y así es como Urías muere en este contexto. Ahora, David pareció tener éxito en su conspiración secreta, en este complot para matar a Urías, un soldado fiel, pero el Señor había visto todo esto y no iba a dejar que esto se quedara de esta manera, que se quedara impune, y por eso mandó al profeta Natán a que confrontara a David en 2 Samuel capítulo 12, y David es alcanzado por la exhortación y reconoce: he pecado contra Jehová. Él hace esta confesión de arrepentimiento, reconociendo haber quebrantado la ley del Señor. Pero, aunque el Señor lo perdonó, le extendió su misericordia, David iba a tener que lidiar con consecuencias de este pecado. Y eso es lo que ocurre muchas veces con nosotros. Podemos arrepentirnos y alcanzar misericordia, pero hay algunas cosas que nos van a acompañar de lo que hemos hecho. Por ejemplo, Urías no iba a volver a la vida. Urías ya estaba muerto por causa de esto, y eso nada lo podía arreglar, al menos en esta tierra. Y una de las primeras consecuencias que debió enfrentar David es que su hijo, que había concebido con Betsabé, murió. Ese hijo que había sido engendrado producto del adulterio. Pero además, Natán le profetiza algo de parte del Señor, le anuncia algo a David. Le dice, según de Samuel 12, del 10 al 11, dice: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer, dice. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Ojo con estas palabras porque se cumplieron literalmente. Y esto es curioso porque David no comenzó a sufrir esto de inmediato. Él incluso tuvo algunas victorias militares. De hecho, la batalla en la que murió Urías era contra los amonitas. Y esa conflicto con los amonitas lo terminó ganando David. Y él se impuso contra ellos en esta ciudad, pero a poco andar ya se empezaron a producir los conflictos derivados de este pecado de David. Ya el Señor lo alcanzó debido a esa maldad que le había cometido, y en sus hijos comenzó a ocurrir un conflicto que terminaría muy mal, porque David tenía una hija llamada Tamar y otro hijo llamado Amnón. No eran hijos de la misma madre, pero sí del mismo padre, que era David. Entonces Amnón se apasionó con Tamar, a pesar de que era su media hermana, y quería tenerla sexualmente y la violó, pero después de haberla violado, la rechazó. Entonces eso produjo una gran deshonra a Tamar, y ahí otro hermano que se llamaba Absalón, que era hijo de la misma mamá que Tamar, es decir, también era medio hermano de Amnón. Absalón se enojó muchísimo porque él encontró que David no había reaccionado bien ante el pecado que había cometido Amnón, esa atrocidad que no se hacía en Israel. Entonces él ideó un complot para darle el castigo que merecía a Amnón, su medio hermano, y lo mató en una conspiración también. Entonces ahí la espada llegó a la casa de David. Absalón se fue en una especie de exilio, pero David trató de que volviera a través de Joab, su comandante, y Absalón vuelve después de un tiempo afuera, pero ese espíritu violento en Absalón no se había quitado, y Absalón ahora codiciaba el trono de su propio padre. Y así es como se alió con uno de los consejeros de David, que se llamaba Agitofel. Y Agitofel, pese a que era del círculo íntimo de David, lo traicionó y se unió a Absalón, y así lograron hacerse con el trono, lo usurparon el trono de David, y comenzó una persecución así contra David. David tuvo que huir, y lo que hizo Absalón para demostrar su poder y que ahora él era el que mandaba en Israel, es que él tomó las concubinas de su padre. Y ahí se cumple lo que había anunciado el profeta Natán. Tomó esas concubinas que eran del rey David y se acostó con ellas ante el pueblo, y así él dijo: yo soy el que está a cargo ahora. Y esto fue por el consejo del mismo Agitofel, que era del círculo íntimo de David y lo había traicionado.
En ese contexto es que David escribe este Salmo número 3, y por eso era importante conocerlo. A lo mejor eran hartos nombres, ¿cierto? A lo mejor alguno no estaba tan familiarizado, pero es bueno conocer en qué contexto se escribió esto porque nos ayuda a entender bien qué estaba pasando en el corazón de David. Él estaba en la angustia de ser perseguido por su propio hijo Absalón y de haber sido traicionado por su consejero Agitofel. Y con esta traición, Agitofel anticipó a Judas en los salmos. Hay otros salmos, por ejemplo, ese que dice: el que mete su mano conmigo, el que moja su pan conmigo, es el que me traicionará, y que anuncia la traición de Judas. Ese salmo se refería también a Agitofel. Debió ser una angustia realmente terrible, no solo por preservar su vida, sino por el dolor de la traición y de la insurrección de su propio hijo y de gente de confianza. Los enemigos de David se habían multiplicado y buscaban su vida. La gente lo daba por muerto, no pensaban que pudiera salvarse de esta. David probablemente se encontraba escondido en cuevas o en cualquier lugar que pudiera protegerlo en medio de la persecución, y en ese momento no se veía cómo él pudiera escapar y menos aún recuperar el trono. Ahora, David debió haber luchado con los fantasmas de sus pecados pasados, ¿o no? Debió haberse recordado ese momento en que tomó a Betsabé, o esa reacción que fue bastante floja, bastante débil de carácter ante el pecado atroz que cometió Amnón cuando violó a su hermana. Debió haber sido atormentado por lo que hizo mal, por lo que no hizo, por lo que pudo haber hecho, por sus desobediencias ante la palabra de Dios. Entre las piedras y las cuevas, David dormía en el peligro constante de ser capturado o ser asesinado en cualquier momento. El presente y el pasado lo torturaban y lo atormentaban al mismo tiempo. ¿Qué hacer ante una situación como esa? Yo creo que ni tú ni yo hemos llegado a una situación tan extrema. A lo mejor sí, pero el general de las personas no pasa por algo tan extremo. Pero podemos identificarnos con esa sensación, digo, de angustia, de desesperación, que parece asfixiarnos, con esas noches de insomnio mirando el techo de nuestra habitación sin poder conciliar el sueño, con miles de pensamientos, de preocupaciones que nos ahogan, que nos hacen sudar frío. Podemos pensar en problemas que absorbieron nuestras fuerzas como sanguijuelas, en situaciones en que todo parecía estar en nuestra contra. Yo creo que podemos identificarnos además con esos pecados, con esos gruesos errores que trajeron consecuencias a nuestra vida, con las que luego debimos cargar amargamente y a veces con vergüenza. Creo que todos habremos pasado por momentos en que parecía que Dios nos había abandonado y que el mundo entero estaba en contra nuestra. En esa condición es que David escribe estas líneas. Y el comienzo de este salmo, podemos decir así, que no fue escrito con tinta, sino con lágrimas amargas y con sudor frío, ese sudor de la angustia. Y habiendo visto este pozo de la angustia, tenemos ahora la cuerda de la oración. Y digo cuerda porque nos ayuda a salir de este pozo. Porque en medio de todo esto, la fe de David estaba puesta en el Señor. Era el único que podía salvarlo. En un momento en que su propio hijo y el que era su pueblo lo perseguían y conspiraban contra él, David declara que el Señor es su escudo. ¿Qué espada podría atravesar hacia él y dañarlo si es que el Señor era su escudo? Es una declaración muy significativa, tomando en cuenta que habían lanzas, flechas y espadas realmente esperando por David. No era simplemente algo simbólico lo que está diciendo acá, era real, lo estaban persiguiendo de esta manera. Y podían acecharlo en la noche, en un momento en que él se quedara dormido, en todo tiempo él estaba en peligro. En una situación angustiante, llena de tristeza, ¿dónde podría estar el consuelo de David? Él declara que el Señor es quien levanta su cabeza. El Señor nos hizo de tal manera que somos cuerpo y alma. Nuestro cuerpo refleja lo que pasa en nuestro interior. Cuando estamos tristes o angustiados, nuestros hombros, ¿qué pasa con ellos? Se caen. Nuestra cabeza también se inclina hacia el suelo. Pero aquí David dice que el Señor es quien levanta su cabeza. En otras palabras, Él es quien lo llena de esperanza, de confianza, de tal manera que ese peso de la gravedad de la aflicción que jalaba su cabeza hacia el suelo perdió su poder, y la fe en Dios hace que ahora sus ojos miren al cielo. Así es como su voz elevó un clamor desesperado hacia el Señor, y el Señor respondió desde su monte santo.
¿Qué representa el monte en el concepto de la Biblia, de la cultura de los israelitas? Representa el reino, donde está un reino asentado. Por tanto, en un momento en que David había perdido su reino, él clamó al rey. Era el rey destronado clamando al rey que siempre está en su trono eterno. Y él clamó al rey de toda la creación, quien gobierna todas las cosas, quien siempre está en pleno dominio, imperio, poder sobre todo. Y fue ese rey universal, ese rey de todas las cosas, quien le respondió a David. Y esto es algo que solo puede entender el pueblo de Dios. Solo sus hijos pueden identificarse con esa declaración tan sencilla y a la vez tan profunda. Porque podemos recordar esos momentos de angustia en los que nuestra alma estaba allí derramándose en oración delante del Señor. Y hay un momento en que sobrenaturalmente digo, el Señor nos inunda de una paz. O sea, nosotros podíamos estar allí con una angustia que nos sobrecogía, que nos tenía asfixiados, y hay un punto en que el Señor nos responde y nos da ese alivio, ese consuelo, que solo se encuentra en Él. Y ese grito de angustia desesperado se transforma en un llanto de alegría, de agradecimiento, donde esa cabeza que estaba inclinada hacia el suelo ahora se levanta y mira al cielo en gratitud y confianza. Son esos momentos que nadie más ha presenciado sino Dios. Ese instante en la soledad, en la quietud de la oración, donde hemos tenido un encuentro con Dios y podemos decir que Él nos ha escuchado. De tal manera que aunque comenzamos así, como arrodillados, encogidos de angustia, ya hay un momento en que podemos levantarnos erguidos, con el pecho henchido y llenos de paz. Y podemos decir con gozo, el Señor está conmigo y puedo enfrentar lo que estoy viviendo. Cuando esto ha ocurrido ya nada parece importar. No en el sentido de que ya seamos irresponsables, ¿cierto? Que vamos a abandonar lo que tenemos que hacer. No, no me refiero a eso, sino que ya esa asfixia que teníamos, esa angustia que tenía nuestra garganta apretada, ya no está allí, sino que está esa paz, esa tranquilidad que el Señor nos da. Y esos problemas que parecían antes una montaña, que nunca podríamos haber remontado, ahora podemos atravesarlos con la confianza que el Señor nos está pastoreando, que Él nos está llevando a verdes pastos. A veces me pasa con los niños, ¿cierto? Que ellos no se atreven a pasar por un lugar porque hay algo que los atemoriza, a lo mejor un perro que está ladrando, y no se atreven a pasar por ahí, pero cuando uno los toma y se los pone aquí sobre los hombros y los pasa, ellos están confiados y dejan de temer. Y así también el Señor nos toma y nos ayuda a pasar por esos momentos, con esa protección que solo nos puede dar Él. De esta manera, la oración es esa cuerda que nos saca del pozo, que es ese pozo de la angustia, de la oscuridad, y nos sube a la tierra firme de la paz en Cristo. Nos permite un tránsito que es glorioso entre ese momento de estar encogidos de aflicción y ese instante que podemos saltar de alegría, como decía Richard Wurmbrand, de gratitud en nuestro corazón. Es ese refugio para nuestra alma en el que podemos dejar atrás los negros pensamientos de la desesperación y pasar a las gratas meditaciones de la alabanza, esa alabanza agradecida al Señor. Por eso dice el Salmo 103, que es un salmo también hermoso, cuando dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Los salmos están llenos de estos tránsitos, de la angustia a la paz. Dice también el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, dicen, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Empezó en angustia, desesperación, ¿cómo termina? En la paz, en la alabanza. Solo el Señor puede hacer que comencemos la oración sintiéndonos como sumergidos en arenas movedizas y luego al terminar la oración vamos a sentirnos como que tenemos nuestros pies sobre peña. ¿Qué es la peña? Es una roca firme. Podemos pasar de la desesperación a la confianza. Solo Él puede hacer que nuestro grito ahogado se transforme ya en un canto de alabanza. Ahora, ante esto muchas veces nosotros podemos caer en un engaño, que tenemos que ser grandes oradores con palabras elocuentes para dirigir una oración a Dios.
Pero ahí John Bunyan decía algo muy cierto. Dice, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Y a veces la mejor oración va a ser un gemido de angustia, rogando auxilio, rogando desesperadamente que el Señor nos salve de ese momento. Dice Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nunca se ha tratado de la precisión de sus palabras o de la elocuencia que usted pueda lograr. Nunca se ha tratado de usted. Siempre se ha tratado de la gracia de Dios. Muchas veces, entonces, lo que vamos a tener que hacer es derramar nuestra alma simplemente, como lo hizo Ana, cuando estaba pidiendo, angustiada por tener un hijo, porque ella era estéril y era avergonzada constantemente, y su oración fue tan desesperada que Elí, un sacerdote que la estaba escuchando, pensó que ella estaba ebria y la reprendió por eso. Pero ella le dice, yo estoy derramando mi alma ante el Señor, estoy presentándole mi angustia, mi petición. Y el Señor le respondió y le dio un hijo, y nada más, y nada menos que el profeta Samuel, que fue de gran bendición para el pueblo de Dios. Entonces no te preocupes si crees que no tienes grandes palabras para presentarte ante Dios. Más bien, preocúpate si no te presentas, debiendo presentarte. Tu Padre bueno no te va a exigir que seas como un abogado experimentado presentando un alegato ante la Corte Suprema. Él va a recibir tus lágrimas, las va a secar y va a consolar tu corazón afligido, si tú acudes a Él en fe de que solo Él te puede salvar. Dice Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, esto es una promesa, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces tenemos el pozo de la angustia, la cuerda de la oración que nos saca de ese pozo, y tenemos la tierra firme de la paz en Cristo. Porque dice en el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame. Así es como David llega a ser una de las declaraciones más hermosas, más conmovedoras, porque es tremendamente profunda, pero a la vez tan simple. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Eso uno se lo enseña a los niños, para que lo repitan antes de dormir. Imaginemos una cosa, David era un rey que había peleado decenas de batallas, era un guerrero experimentado, no solo guerrero, era un general, era una persona que dirigía batallas, que había enfrentado al gigante Goliat. Desde niño incluso le estaba acostumbrado a tener que enfrentarse a fieras salvajes. Sin embargo, del corazón de este hombre duro, este hombre recio, nace esta declaración que la podría decir un niño. Y es como si fuera un niño diciendo, papá, antes yo tenía miedo y ahora estoy tranquilo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y la declaración es muy precisa porque si pensamos en nuestros momentos de angustia, y piensa ahí en los momentos que usted ha vivido de angustia, cuando somos presa de esa desesperación, nos cuesta hacer las cosas más básicas. Cuando se trata de acostarnos, en realidad estamos como leones enjaulados. La angustia no nos deja acostarnos. Nos cuesta llegar a ese momento de ya me voy a acostar y voy a tratar de dormir. Quedarnos dormidos también nos cuesta mucho porque los pensamientos están allí como una olla hirviendo en nuestra cabeza y no nos dejan dormir. Y después cuando ya estamos durmiendo tenemos pesadillas, cosas que son desagradables. Y despertar también es difícil porque estamos ahí en la cama y nuestro cuerpo parece que pesa 1 tonelada y decimos no me quiero levantar, no quiero enfrentar este día, no quiero vivir este día, es mucho para mí. Entonces, todas esas labores que son tan básicas, acostarnos, dormir, levantarnos, se vuelven un tremendo monte que nos parece gigante, que no podemos subirlo. Pensemos también en el momento que estaba viviendo David, siendo traicionado y perseguido por sus cercanos, incluyendo uno de sus hijos. Acostarse y dormir en medio del temor de ser atrapado, de ser muerto, mientras estaba durmiendo, debe haber sido muy difícil. También David ya era maduro, era ya entrado en años, así que eso también debe haber jugado su papel en esto. No debe haber sido cómodo dormir en cuevas, siendo ya mayor. No era un muchacho ya a estas alturas, pero él podía decir que se acostó y durmió porque el Señor lo estaba sosteniendo. Y esa misma confianza le permitió a Pedro dormir entre dos guardias. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba encarcelado?
Al otro día se supone que lo iban a matar, pero él durmió. ¿Qué haría una persona común si le dicen, esta es tu última noche? Yo creo que dormir sería muy difícil, pero él estaba durmiendo como un niño entre dos guardias que podían ser sus mismos verdugos del día siguiente. Eso es sobrenatural, hermanos. Solo lo puede obrar el Espíritu Santo en nuestra vida. Solo es la respuesta que Dios puede darnos a una oración que pone toda su confianza en Él. El mismo David, que se había lamentado al principio, ¿cómo se lamentaba? Decía, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Después dice, no temeré a 10 millares de gente. O sea, le preocupaban mucho los números al principio. Es como que él decía, todos están contra mí, hay muchos que me persiguen. Pero después dice, no temeré, aunque hayan 10.000 que me estén persiguiendo. No voy a tener miedo. Ya no le importaba cuántos buscaban su vida si el Señor estaba con él. Termina así encomendando su causa al Señor. Y ese cambio de la angustia a la paz, notemos una cosa, no se produjo porque él vio que ya no lo estaban persiguiendo. No fue por eso. No fue porque ya su problema se solucionó, porque sus enemigos murieron. No fue por eso. Ese cambio de la angustia a la paz fue porque el Señor era el que estaba obrando en su corazón y él estaba confiando en que sea lo que fuera que ocurriera, sea que él viviera, muriera, sea que recuperara su trono o que lo perdiera para siempre, el Señor estaba con él. Esa era su paz, el Señor. Ahí estaba puesta su confianza, su esperanza. Esa fue su fuente de gozo. También eso lo vimos en Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de esos tres amigos de Daniel cuando lo iban a lanzar al horno ardiendo? Y ellos dicen, el Señor nos va a librar, y aún si no nos libra, no vamos a adorar la estatua de oro. Ellos decían, bueno, vivamos o muramos, del Señor somos, tal como decía Romanos 14, ¿cierto? O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y el rey David declara aquí, la salvación pertenece al Señor. Él es quien decide cuándo, cómo salvar, y solo Él tiene el poder de hacerlo. No hay nada ni nadie que nos pueda salvar como el Señor nos salva. No hay nadie más en quien confiar, por último. Así que siempre la voluntad de Dios para nosotros va a ser buena, agradable y perfecta. Y esa es la razón más clara para estar tranquilos. David había perdido su reino y con eso también había perdido su pueblo, que antes lo aclamaba, que lo reconocía como rey. Pero aquí él reconoce que Dios es quien derrama bendición sobre su pueblo. Es decir, en otras palabras también es asumir que el pueblo le pertenece a Dios. Y es confiar este asunto a Dios. David está diciendo, Señor, el pueblo es tuyo. Tú eres quien lo bendice, sea conmigo o sin mí. Tú eres quien lo bendice, el asunto está en tus manos. Muchas veces nos desesperamos al sentir que no tenemos el control de las cosas, pero en realidad deberíamos desesperarnos si tuviéramos el control. Si tuviéramos el control pleno, porque nosotros no somos sabios en nuestra propia naturaleza, no tenemos los medios para conocer todas las cosas. Ignoramos tantas cosas, muchas más de las que conocemos. Pero solo podemos estar realmente tranquilos si reconocemos que Dios tiene el control, que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios nos está dirigiendo hacia una meta que es la realización de su voluntad. Y lo que va a pasar es que si no oramos, si nosotros permanecemos escuchando las voces de la angustia, no vamos a poder salir de ella nunca. Nunca vamos a poder tener esa paz. Pero la oración es el medio que Dios usa para confirmar a nuestro espíritu que estamos en sus manos y que podemos caminar confiados. Aunque pasemos por valles de sombra de muerte, no temeré. Más alguno decía también el Salmo 23, porque tú estás conmigo, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor nos está pastoreando y hacia donde Él nos lleva siempre es el mejor lugar, aunque lo que nos rodea en este momento sea el valle de sombra de muerte. Y así terminamos con el fundamento de nuestra paz. Porque hasta ahora hemos hablado de David, pero la respuesta a la pregunta de cómo es posible que pasemos de la angustia a la paz está en el hijo de David, está en Jesucristo. Porque cuando fue traicionado por Absalón, dice 2 Samuel 15 que David cruzó el arroyo del Cedrón y se fue al monte de los olivos llorando. Y si usted se fija después en Juan 18, dice también que Jesús cruzó el arroyo del Cedrón 1000 años después que David, y fue al huerto de los olivos y allí también derramó su alma delante del Padre, entregándole lo que iba a hacer en el Calvario. El sufrimiento de David
anticipó como una pálida sombra lo que Cristo había de padecer en su muerte para nuestra salvación. David soportó la traición de su hijo Absalón y de su consejero Agitofel. También experimentó el abandono de su pueblo, pero él era pecador, él merecía lo que estaba viviendo. Todo esto fue una consecuencia de su pecado, pero Jesús, siendo sin pecado, siendo perfecto en justicia y siendo además el rey prometido, fue traicionado por Judas, fue abandonado por sus discípulos, fue despreciado por los líderes religiosos y rechazado por el pueblo. Más aún, en la cruz del Calvario, Jesús fue desamparado por el Padre, tomando su castigo sobre sus hombros, nuestro castigo. Dice en Mateo 27:46, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús quedó en una completa soledad en ese momento. Y eso fue no por su pecado, sino debido a nuestro pecado. Éramos nosotros los que debíamos quedar desamparados por toda la eternidad. Pero el perfecto Hijo de Dios soportó la ira de su Padre que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos estar en comunión con Él, los que merecíamos el infierno, para que pudiéramos estar con Él en el cielo para siempre. En otras palabras, David pudo ser escuchado en su oración del Salmo 3, porque el Hijo de David, Jesús, fue desamparado en la cruz y pagó el castigo de los creyentes tanto antes de su venida como después de su venida. Porque, ¿qué había pasado con el pecado? ¿Cuál fue una de las consecuencias? Y en realidad, una de las más profundas. En Génesis 3:24 dice que Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué significa esto? Que nuestra comunión con Dios fue rota por el pecado, que ya no había un camino para volver a Él. No podíamos volver por nuestros propios medios a la comunión con Dios. Fue Él quien se acercó y en el antiguo pacto dio figuras de lo que sería Cristo, ese camino hacia Él. Y teníamos este tabernáculo que estaba en medio del pueblo, que debía estar allí en medio del pueblo, y ahí entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Y ahí entraba al lugar santísimo para presentar ese sacrificio y recibir el perdón para el pueblo. Pero Jesús entró una vez para siempre, dice, ¿cierto? A ese tabernáculo no hecho con manos, después de presentar su ofrenda por el pecado, su sacrificio perfecto. Una vez para siempre, Él abrió ese camino que estaba cerrado, ese camino a la presencia de Dios, al que Dios nos invita ahora. Por eso es maravilloso, hermanos. Jesucristo debe ser el motivo de nuestra gratitud, de nuestro gozo, de nuestra alabanza, porque Él es el que abrió ese camino que estaba cerrado. Por eso Dios ahora nos puede invitar. En Hebreos 10, versículo 19 en adelante, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice, mantengamos sin fluctuar, dice, firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, la propia carne de Cristo fue rasgada como ese velo del templo para que nosotros podamos pasar a la presencia de Dios. Y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermano, eso es como si el Señor nos pasara una tarjeta, si el Señor Jesús nos pasara una tarjeta con su nombre, dijera, preséntate con esto ante el Padre. Tú no puedes en tu nombre, pero si llevas esto, mi nombre, serás escuchado, y yo responderé, y seré glorificado en que el Padre responda. Nunca ha sido digno, hermano. A lo mejor alguien puede decir acá, y yo creo que todos lo sabemos, todos hemos dicho esto, Señor, no soy digno de estar ante ti. No soy digno de que me escuche, no soy digno de siquiera decir una sola palabra ante su presencia, pero nunca has sido digno. Si puedes presentarte delante de Dios es solo porque Jesús te recibe en su nombre, si vas en su nombre. Es por los méritos de Jesucristo que podemos estar ante la presencia del Señor. David no solo anticipó a Jesús en su sufrimiento, también lo anticipó en su declaración final de confianza, donde él reconoce que la salvación es de Jehová, donde él reconoce también que sería oído.
Jesús no fue dejado en el sepulcro. Jesús fue oído también, dice Hebreos 5:7, en Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Entonces, hermanos, teniendo un camino nuevo y vivo, abierto por medio del sacrificio de Cristo, contando además con esta intercesión del Espíritu Santo, que toma nuestras oraciones imperfectas y las transforma en oraciones perfectas ante la presencia de Dios, y teniendo al Padre que nos invita a venir en el nombre del Hijo y por medio del Espíritu, ¿cómo vamos a despreciar esta comunión tan gloriosa? ¿Cómo vamos a ser negligentes en la oración, en usar ese camino que Cristo abrió a través de su propia sacrificio, su propia muerte, para que nosotros pudiéramos pasar a la presencia de Dios? Sin duda, como decía un autor, Cristo estuvo más dispuesto a ir a la cruz de lo que nosotros estamos dispuestos a ir a Dios en oración. Demos gracias a Dios por este medio que nos ha dado para poder ir a su presencia. Ese medio por el cual obra en nosotros y transforma nuestra vida y nos hace pasar de la angustia a la paz. Y que sea de tal forma que allí donde estemos, sea en un pozo, sea en una celda, perseguidos por nuestra fe, sea en nuestro dormitorio, o a lo mejor desde nuestra silla en la iglesia, podamos clamar a Él y ser escuchados por medio de Cristo. Que sea, como dice David en el Salmo 3, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Oremos. Señor bendito, gracias le damos por su palabra y por este hermoso Hijo que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados, para abrir ese camino nuevo y vivo, para que podamos acceder ante su presencia. Esa presencia que antes estaba cerrada para nosotros, porque por nuestro pecado rompimos esa comunión con usted, Señor. Pero gracias porque no nos dejó en nuestra miseria, ni en nuestra oscuridad, ni en nuestro desamparo, que merecíamos ciertamente, sino que quiso amarnos en Cristo y quiso entregarlo para que Él, por Él fuéramos nosotros salvados y curados nuestras heridas, Señor. Por favor, ayúdenos a no ser negligentes en la oración, sino dimensionar esa gran misericordia que usted nos ha dado al abrir ese camino para que lleguemos a su presencia. Ayúdenos a pasar de la angustia a la paz, Señor, y que allí donde estemos invoquemos su santo nombre. Ruego por esta iglesia, Señor, la Iglesia Bautista Bendita Gracia. Ruego por el pastor Daniel, por Esther, por su hija Maite. Ruego, Señor, por cada uno de los hermanos de esta iglesia para que usted sea con ellos y ponga esta confianza firme, esa fe en Cristo que los lleve a atravesar aún los valles de sombra de muerte, confiados en que usted los está guiando a ver despasto, Señor. Bendiga grandemente esta congregación, llénalos de su espíritu, Señor, sea con ellos cada día y también traiga consuelo a sus vidas en medio de todo lo que han estado viviendo, Señor. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.